Inclinemos el rostro para orar. Señor, en esta noche te agradecemos por la vida, por la salud, por este momento tan bonito de poder entre hermanos estudiar tu palabra, la carta a los Corintios. Te pido que tú nos guíes y nos alimentes espiritualmente, que te quedes con todos nosotros. Sobre los hermanos que están delicados de salud, también oramos para que tú puedas obrar en sus vidas y que tú los cuides como siempre lo sabes hacer. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias como lo solemos hacer siempre. Abramos nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios 4. 1 de Corintios 4, vamos a leerlos desde el 13. 1 de Corintios 4, 13, por favor. 1 de Corintios capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo sigue su larga conversación con los hermanos de Corintio, ¿no? Es una larga conversación, ¿no? La de Gálatas fue más corta, en cambio esta de Corintios es bastante larga. Y Pablo considera pertinente seguir escribiendo, mostrándoles su error y también llevándoles a poder seguir confiando en el Señor Jesús. Dice así 1 Corintios 4, 13. Cuando nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino como advertencia a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tenéis muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a veros, si el Señor lo quiere, y entenderé, no las palabras, sino el poder de los que andan hinchados. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? O Pablo aquí está haciendo ya, está dejando de lado lo que habíamos visto en cuanto a la teología y está ahora apelando a los Gálatas a través de su persona, ¿no? A los Corintios. Pablo había estado con los Corintios 18 meses. Ahora él está dejando de escribir los conceptos, las ideas, y está hablando personalmente, ¿no? Porque los Corintios conocían al apóstol. Lo que vimos ayer cuando él decía débiles y ustedes fuertes, necios y ustedes honorables, nosotros somos pobres y ustedes ricos. Aparentemente Pablo se estaba como enorgulleciendo, ¿no? Pero eso no era cierto. Él estaba mostrando esa parte que se sufre por predicar a Cristo para que de alguna forma los hermanos sean sensibles, ¿no?, a lo que Pablo está escribiendo. Quiere que los hermanos sean sensibles. Cuando no se puede con las ideas, o ya se han expuesto las ideas bien claras, entonces también tenemos que apelar al corazón, a la parte sensible de los Gálatas, entonces de los Corintios. Pablo está dejando a un lado los conceptos, las ideas que los ha hecho en forma muy clara y ahora quiere apelar, ¿no?, al corazón de estos hermanos que estaban hinchados, vanagloriándose, queriendo buscar referentes y hacer diferencia entre los apóstoles. Entonces, aquí Pablo está hablándoles de algo que ellos sí conocían, ¿no? Le dice el 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino como advertencia a mis hijos amados. O sea, nunca fue el objetivo tratar de darle un látigo, ¿no?, así fuerte como a veces los seres humanos solemos dar, ¿no?, a una persona que no está en el camino,
algunos suelen gritarle, tratarlo ásperamente, con violencia. Pablo dice, no, esa no es mi intención, ¿no? La intención mía no es eso, ¿no? No quiero ni siquiera avergonzarlos. Y les llama ahí mis hijos amados, mis hijos amados. O sea, aquí Pablo está siendo muy tierno con sus oyentes, con sus lectores, con los hermanos de Corinto. Les llama a sus hijos amados. Quiere decir que Pablo ama a los corintios. Por eso escribe esa carta, porque los ama, los tiene en alta estima, los considera, puesto que Pablo los había evangelizado. Usted sabe que cuando uno establece una iglesia, se da un vínculo, es un vínculo de amor, pero es un vínculo familiar. No es fácil cuando uno se va de una iglesia y es cambiado a otra iglesia, uno deja amigos, uno deja gente a la cual te apoyó, la gente que te ayudó. Entonces, hay vínculos, esos vínculos que se unen en base a Cristo. Y aunque Pablo estaba ausente, sin embargo, él trata de recordarles, ustedes son mis hijos amados, porque yo los formé, porque yo los eduqué, porque yo les enseñé el Evangelio. Pablo está haciendo recordar esta parte sensible, ¿no? Para que de alguna manera los hermanos de Corinto despierten y digan, sí, Pablo tiene razón. Entonces Pablo está apelando justamente a las emociones y a aquel vínculo que se une solo a través de Jesucristo. Por eso les llama mis hijos amados. No quiero avergonzarlos, no es mi intención avergonzarlos. Simplemente les estoy aconsejando, les estoy haciendo ver que vuelvan al Evangelio, que están equivocados, no es el camino correcto el que han tomado, pero lo hago con todo el amor, con todo el cariño, porque ustedes son mis hijos. Uno llega a estimar a una iglesia y la considera una iglesia como si fueran nuestros propios hijos, porque se plantó la iglesia de esa forma, ¿no? Y dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tenéis muchos padres en Cristo Jesús. Yo os engendré por medio del Evangelio. Voy a compartir mi pantallita, ¿no? Para poder ver estos pasajes y ustedes puedan verlo mejor, ¿no? Este es los pasajes, ¿no? Que estamos leyendo. El 14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿no? Ese es el pasaje. Porque aunque tenga 10,000 años, o sea, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Interesante la parte de aquí, cuando Pablo menciona que Él los engendró, ¿no? Él los engendró. Esto de engendrar, es decir, Él es el Padre, Él los engendró a través del Evangelio. Es decir, que Pablo fue el que les llevó las buenas nuevas del Evangelio a los hermanos de Corinto y estuvo allí por 18 meses. Imagínense, no es poco. Qué privilegio para los corintios tener al apóstol como pastor de sus iglesias, ¿no? Qué gran privilegio de tener a un formador, a un mentor como Pablo, a alguien que es causa también de nuestra fe. Gracias a Pablo, yo decía alguna vez, hemos llegado a la fe. Gracias a Pablo, muchas personas y miles o millones de personas han llegado a la fe del Evangelio, porque él fue el apóstol de los gentiles. Qué privilegio habrá sido para los corintios tener al apóstol Pablo, y muchos de ellos que ahora estaban refunfuñando, ahora lo estaban haciendo de menos, y haciendo comparaciones con Apolos o con Pedro, cuando Pablo fue, lo estimaban, llegaron al Evangelio por causa de la predicación de Pablo. Pablo les había enseñado. Qué privilegio decía para ellos, ¿no? Tener al apóstol de la propia boca del apóstol, escuchar de primera fuente el Evangelio del Señor Jesús. Y entonces acá Pablo dice, mire, ustedes pueden tener muchos guías, es decir, han venido maestros a enseñarles, pero no tienen muchos padres. Pues solo tienen un padre, pues ese padre es Pablo, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es que uno llega a tener hijos espirituales, no por una doctrina X, sino por el Evangelio, ¿no? Es así, ¿no? Es interesante lo que Pablo dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Uno llega a tener hijos espirituales cuando
predica el evangelio y las personas creen en el evangelio. Pablo 18 meses había estado enseñando el ABC del evangelio, había estado enseñando el ABC de la salvación, había estado con ellos compartiendo las riquezas de la gracia de Dios. Y por eso Pablo se considera un padre para ellos, un padre espiritual. Entiéndase que siempre llegaremos a ser padres siempre en cuando prediquemos el evangelio, ¿no? Estamos hablando de un padre espiritual. Luego dice, por tanto, os ruego que me imitéis en todo lo que ha dicho anteriormente, de que ha sido difamado, ha sido vituperiado Pablo, ha sido maltratado, pero para Pablo eso no era tan significativo con tal de predicar la preciosa verdad del Evangelio. Él encontraba gozo en compartir el Evangelio con sus oyentes. Entonces les dice, por tanto, ruego que me imitéis. Además, Pablo también ha dicho que Apolos, Pedro, él mismo, son siervos de Cristo. Entre ellos no hay comparación, ¿no? Entre apóstoles no se están mirando quién es mejor, ¿no? Entonces, y Pablo mismo ha aceptado a Apolos como un siervo de Dios, como un instrumento de Dios. Pablo ha aceptado a Pedro como un siervo de Dios, como un administrador, como un diácono. Entonces, si Pablo no mira de menos a Pedro ni más a Apolos, sino que Pablo entiende que son colegas y hay armonía entre ellos, Pablo le dice, os ruego que me imitéis. Así también debe haber armonía entre ustedes. ¿Qué hacen dividiéndose en bandos, teniendo a su predicador favorito? Imítenme cómo es mi proceder con la iglesia y con mis colegas, con mis compañeros como Pedro, Pablo o Cefas, ¿no? Por eso Pablo dice, os ruego que me imitéis. ¿Qué más? Ahora dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Admiro a Pablo, ¿no? Pablo tiene mucha confianza en Timoteo. Usted sabe que también Timoteo, Pablo le enseñó el Evangelio, él era un joven, ¿no? Hay una carta donde Pablo escribe a Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pablo lo tenía a Timoteo en alta estima, lo había discipulado, le había enseñado las verdades del Evangelio y ahora es un hombre maduro. Y entonces le había delegado para que Timoteo vaya y siga ministrando en la iglesia de Corinto, ¿no? Y Pablo le tenía mucha confianza al punto que le dices, mi hijo amado y fiel en el Señor. Tenía confianza, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Claro, tal el discípulo es tal el maestro, ¿no? Es como decir, Timoteo era un clon, un pequeño clon de, digamos así, de Pablo. Pablo le tenía confianza porque había hecho trabajos evangelísticos con Timoteo, y entonces era muy recomendado, y de forma que si Timoteo iba a la iglesia de Corinto, era como que si Pablo estuviese yendo también, ¿no? Porque dice que él les va a recordar mi proceder en Cristo, ¿no? De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué bonito, ¿no? Esta armonía que hay entre Pablo y Timoteo, esa confianza que Pablo le tiene a Timoteo al punto de darle o delegarle la iglesia de Corinto para que vaya y corrija algunos errores y ministre a esa iglesia, ¿no? Vemos que la iglesia primitiva no era una iglesia donde había llaneros solitarios. En este tiempo, no sé qué nos pasa, ¿no? Hay muchos llaneros solitarios, como que los mismos ministros no quieren andar juntos, ¿no? Como que cada uno quiere andar de acuerdo a su tea, a su forma de proceder. Creo que el proceder de los apóstoles debe ser un ejemplo para nosotros en que debemos andar juntos, debemos andar en armonía, no necesariamente, por supuesto, en el mismo lugar, porque ellos tenían diferentes lugares, ¿no? Donde les tocaba evangelizar o predicar, allí estaban, pero había cierta relación y cierta confianza, de forma que yo podría decir, mando al hermano X a la iglesia tal porque tengo total confianza, porque le recomiendo, ¿no? Es importante que nosotros
tengamos puentes de unión, y ese puente de unión es a través de Jesucristo. Yo no entiendo cómo personas que predican de Cristo andan independientemente, ¿no? Del cuerpo, y son como una especie de llanero solitario. Paro aquí para decirle que tal no fue nunca el proceder de la iglesia primitiva, ¿no? Ellos tenían relación y comunicación entre ellos, ¿no? Quizás no como ciertos sistemas de organización donde son más rígidos. Había un poco más de libertad en este tipo de gobierno, pero aunque estaban distantes, sin embargo, se llevaban muy bien. Pedro se llevaba muy bien con Pablo, Pablo y viceversa, ¿no? Pablo con Timoteo, Apolos también. Es decir, entre los líderes habían cierto tipo de unidad, ¿no? E inclusive recomendación para que vayan a una iglesia a predicar el evangelio. Ojalá que en este tiempo podamos lograr aquello, ¿no? Es mi sueño que nosotros como ministerio podamos estar unidos no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, ¿no? Y no estoy hablando de tener una especie de corporación, sino de que podamos, aquellos que predicamos el evangelio, estar unidos, saber de que estamos en la misma fe, y que en cualquier momento que se necesite de alguien, uno pueda recomendarlo a tal o cual hermano, sabiendo de su fe en el Señor Jesucristo. Creo que a la iglesia de este tiempo le falta eso, ¿no? Le falta más unidad. He visto que algunas personas tienen sus propias iglesias, y hay una especie de celo, ¿no? De que uno vaya a predicar a su iglesia porque cree que uno va a dañar, ¿no? Y no debería ser así. Si estamos en Cristo, si creemos en el Evangelio, si creemos en la justicia de Cristo, en la salvación por la fe, debemos estar más unidos que esos sistemas legalistas, ¿no? Ese es un ejemplo que puedo ver aquí en Pablo, ¿no? ¿Qué más dice? Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Siempre pasa esto, ¿no? Habían personas que decían, no, Pablo ya se olvidó de nosotros, a Pablo no le importamos, él ya nos abandonó, él ya nos dejó, ¿no? Y había gente así que estaba hinchada, ¿no? Llenándose la boca de este tipo de prejuicios. El hecho de que Pablo, hermanos, esté escribiendo esta carta quiere decir que para Pablo era importante los corintios, los tenía en su corazón, y aquí está diciendo, yo los engendré, ustedes tienen un padre, yo soy su padre espiritual, yo estuve con ustedes, yo les evangelicé. Así es que por eso les escribo esta carta, porque quiero que se enmienden, quiero que corrijan algunas deficiencias que ustedes están teniendo, ¿no? Entonces aquí es como es una información ya más personal, ¿no? No dejamos de lado lo otro es el contenido teológico en el cual la iglesia cristiana debe basarse, ¿no? Pero aquí ya conversa, como decir, de tú a tú con los corintianos. Y aquí pues él menciona que hay algunos que piensan, o de pronto la mayoría, que ya no, él no iba a volver. Pero aquí Pablo les dice que no, que él los ama, él los quiere, y en algún momento va a volver. Por eso dice el 4:19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces aquí Pablo corrige ese problema, o ese prejuicio que tienen de que los ha abandonado. No, su deseo de Pablo es ir a visitar a la iglesia de Corinto y como apóstol, ¿no? Hacer las correcciones o darle alguna información donde mutuamente sean conformados en la fe, ¿no? Ahí vemos ese deseo de Pablo de ir a Corinto a poder visitar. Y es que esa es la tarea de un pastor, esa es la tarea de un misionero, es la tarea de poder ayudar a los hermanos a corregir algunas deficiencias, a apoyarles a crecer en madurez espiritualmente, ¿no? Ese creo que es la tarea de todo ministro, de no abandonarlos, sino que es estar pendiente de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pablo, es su deseo allí mismo de ir a visitar esta iglesia de Corinto porque la amaba, porque le había costado, porque Pablo, aún con sus enfermedades, fue y les predicó el evangelio. Creo que su mayor alegría es ver a una iglesia unida. Por esa razón, Pablo pues les escribe, ¿no? ¿Qué más dice? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Ya en el capítulo 1 él había explicado del poder de la cruz, ¿no? Dice que la cruz es poder para los que se salvan, ¿no? Y el reino de Dios no es en palabras rimbombantes, palabras muy floridas, ¿no? Como los hermanos de Corinto estaban pensando, ¿no? Sabiduría humana, sino que es en el poder de Dios. Y este evangelio justamente tiene el poder de Dios. Ahora, finalmente termina así en esta parte, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? Ahí hace una pregunta. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? Esta es una pregunta que él les está haciendo a los hermanos de Corinto. Si quieren ver a un apóstol que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Creo que los corintianos iban a optar por la segunda cosa, ¿no? Con amor y espíritu de mansedumbre. Es lo que Pablo suele hacer también, ¿no? Ya hemos visto en los Gálatas cuando le dice, hijitos míos, por cuales sufro dolores de parto. También Pablo estaba sufriendo por esta iglesia. Termino con una cosa que me parece interesante de Pablo, que no está aquí, pero cuando Pablo fue sentenciado a juicio, ¿sabes lo que le pasó a este apóstol ya de viejo? Usted sabe que Pablo era un hombre prominente, un hombre de muchos recursos cuando era Saulo. Prácticamente él podría haber sido el segundo Gamaliel, tenía mucho éxito en el plano humano. Sin embargo, cuando ya estaba viejito en su juicio, él dijo, todos me han abandonado. Aquel que predicó el Evangelio con tanto ardor, con tanta vehemencia, con tanto amor, con tanta pasión, cuando le escribe a Timoteo usted, en las últimas páginas, usted queda un poco pensativo, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia le dio la espalda? ¿Dónde estaban aquellas personas que Pablo les llevó el Evangelio? Y Pablo utiliza esta versión, ¿no? Todos me han abandonado. Demas se fue amando este mundo. Sin embargo, dice, Jesucristo estuvo conmigo, el Señor estuvo conmigo, Él no me ha abandonado. Algunas personas también lo acompañaron, pero casi la mayoría de personas de las cuales Él les enseñó la palabra de Dios, el Evangelio, pues se olvidaron de Él cuando fue viejo. Sin embargo, él menciona que el Señor Jesucristo estuvo en su juicio con él y le tapó la boca al león. Cosas para meditar, hermanos. Yo creo que aquí hay que aprender algunas lecciones, ¿no? De que nunca debemos menospreciar y marginar a aquellos que nos llevan el Evangelio. Y es una prueba de esto que pasó con la iglesia, que descuidaron a Pablo y no estuvieron dispuestos a poder ayudarlo cuando él más lo necesitaba. Pero Pablo sabía en quién había creído, ¿no? Él no se desanimó. Él dijo a su joven amigo, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, ya voy a morir, me van a ejecutar. Pero me gusta como le dice a Timoteo, pero por lo demás me espera la corona de vida eterna, la cual el Señor me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Él era consciente que lo iban a sacrificar, pero estaba dispuesto aún a morir por amor a Cristo. Estaba dispuesto a dar su vida por amor a Cristo. Él dio su vida por los corintianos, él dio su vida por los galasianos y por todas las iglesias que él fundó. Fue un hombre que tenía la pasión del evangelio en su corazón, ardía este evangelio y hizo muchos viajes misioneros para que el evangelio alcanzase a muchas personas. Aún ese evangelio de Pablo llega hasta nuestros corazones. Un hombre digno de imitar. Yo creo que esto cuando él dice en este pasaje bíblico, ¿no? Por tanto, os ruego que me imitéis. Yo creo, hermanos, que Pablo es un hombre digno de imitar, porque amó al Señor Jesucristo y entregó su ministerio al Señor Jesucristo. Él iba predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, llevando las buenas nuevas con todo el gusto del mundo, con toda la pasión, la alegría, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, hay que imitar. En los siguientes versos que vamos a estudiar en los siguientes días,
vamos a ver cómo Pablo resuelve algunos problemas de disciplina, aún algunos problemas del matrimonio. Necesitamos nosotros volver a escuchar a Pablo, esa humildad, esa sencillez y ese deseo de colaborar con la iglesia, aún en problemas prácticos. Ahora Pablo va a ayudar a la iglesia a resolver problemas prácticos y creo que lo que más tenemos en la iglesia son problemas de esa índole, ¿no? Prácticos. Hubo un amigo que me dijo, que estaba estudiando teología, me dijo, yo no quiero ser pastor. Y le pregunté, ¿por qué no quiere ser pastor? No, porque ser pastor es complicado, porque los hermanos tienen problemas familiares, problemas de casa, tienen problemas de salud, hay que atenderlos. Entonces le digo, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser académico, yo quiero, estoy estudiando teología para enseñar en la universidad. Pablo era académico, pero también era pastor. Yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Pablo era muy académico, pero también era pastor, y aquí está hablando como pastor. Está hablando y abriendo su corazón, hablándole lo mucho que estima a los corintios y el deseo de que ellos crezcan en la fe, ¿no? Por eso se animó a escribir esta carta. Yo llegué hasta aquí, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que en estas cosas sencillas nosotros podamos, hermanos, crecer.